Ok, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, que estén con ánimo, ¿cierto?, de aprender cosas nuevas. Vamos en la quinta unidad, como les dije y como se los mencioné, esta asignatura es súper dinámica, ¿cierto? Va avanzando rápidamente y vamos aprendiendo muchas cosas, ¿cierto?, en la cual va enriqueciendo las competencias de cada uno de ustedes. Hoy día lo que vamos a ver básicamente es el proceso, ¿cierto?, de cómo yo tengo que primero tener la idea de cómo armo una empresa o un emprendimiento, de qué manera yo me tengo que ordenar para aquello, qué cosas tengo que saber, ¿cierto? Por otro lado, también dentro de esta planificación, saber cuál es el proceso que tengo que hacer para, desde la atención del cliente hasta cuando le hago el servicio, digamos, y le hago el seguimiento. Por otro lado, también vamos a ver lo que significa o cómo, de qué manera podemos ver el costo fijo y el costo variable, más o menos hacer, ¿cierto?, la diferenciación, que ustedes ya saben lo que es costo y lo que es gasto, ¿cierto? Eh, y finalmente vamos a terminar con un ejercicio práctico, ¿cierto? Bien importante o bien relevante porque en algún minuto puede salir en alguna evaluación también. Así que es muy importante que ustedes lo puedan realizar en equipo de trabajo. Quiero hacer una salvedad porque me ha sucedido con los otros cursos, bueno, es verdad con uno solo, pero quiero ponerme el parche de la herida porque podría quizás ser una situación que se está dando, digamos, y que está como oculta, o que no quieren hablar, ¿cierto? Porque les da lata, porque los compañeros se pueden enojar, qué sé yo, etcétera. Y estoy hablando con respecto a los trabajos en equipo, ¿ya? Eh, Aquí hay una cuestión que es lo primero, digamos que lo primero es lo primero, ¿cierto? Como decía mi papá, es que ustedes van a ser profesionales. Ese es por lo menos es el objetivo que tienen para con ustedes. Que cada uno sea profesional y responsable, ¿cierto?, de sus propias tareas. Entonces, dicho esto, ¿cierto?, no puedo yo como alumno eh, aprovecharme de otro, ¿ya? He sentido que en varias oportunidades, profe, es que, ¿sabe lo que pasa? Que no todos trabajan, pero ese no todos trabajan, en definitiva, queda ahí. Y seguimos, ¿cierto?, entre todos, avalando a quienes no trabajan. Entonces, eso no puede ser. Desde ahora en adelante, ustedes mismos se van a evaluar. Y quienes no trabajen, ¿cierto?, no se les ingresa su nombre en la portada. Así de simple. Si hay algún personaje, ¿cierto?, alguna persona que está en el equipo de trabajo y no participó en nada, o sea, porque yo puedo entender, ya, no tengo computador, ok. No sé, solo estoy desde el teléfono. Pero estoy aportando y estoy preguntando y estoy diciendo si estoy colaborando para el trabajo. A lo mejor no puedo porque no tengo las herramientas suficientes para hacerlo, pero estoy presente y estoy aportando. Y no me quedo callado, ¿cierto? Apago el micrófono, apago la cámara, ¿sí? Y da lo mismo, pues, total, yo era parte del equipo, así que me tienen que poner. No, eso no puede ser. Ninguno de nosotros, ¿cierto?, puede estar avalando las flojeras de otros, ¿ya? Ahora, si es que alguno no quiere trabajar en equipo, porque no le gusta y por eso no colabora, y por eso no habla, y por eso tiene micrófono y pantalla apagada, ¿cierto? Ok, lo hace solo, lo hace en forma individual. Entonces las opciones son dos. O lo hace solo, ¿sí? O si va a trabajar en equipo, va a participar y va a trabajar. Y quienes, insisto, ustedes mismos se tienen que autoevaluar. Si hay algún compañero que no está participando, por la razón que sea, ¿sí?, ustedes no lo ponen en el trabajo nomás, punto. Después ese compañero verá cómo se las arregla para justificar,
para hacer su trabajo solo, etcétera. Insisto, aquí lo primero es lo primero, y es que ustedes tienen que ser profesionales y responsables. ¿Ya? Entonces, no podemos seguir avalando esa situación. Insisto, ahí lo conversarán ustedes al interior de cada equipo, cada vez que conformen uno, pero eso va a ser la regla para todos. Y espero que ustedes también apoyen la moción, porque no sé si se da exactamente en este curso, no podría decirlo 100%, ¿ya? Pero así, la única forma de autorregular es que ustedes mismos se autorregulen. Alguien, dígame. Profe, mire, yo quería dar como una opinión. Yo sé que todos los compañeros y también yo a veces hemos tenido problemas con hacer las tareas formativas, etcétera. Pero pasa que siempre son las mismas personas a veces que las que no apoyan o no trabajan. Yo no voy a decir nombre ni nada, pero yo ya me ha tocado en 2 trabajos, en 2 ocasiones ya poder hacer las cosas sola. Y al final igual pongo a mis compañeros. Pero ahora que usted está diciendo ya que ahora nos vamos a evaluar entre nosotros, yo creo que vamos a estar todos ahí pendientes del equipo y del trabajo. Pero pasa que antes ya, y no solo a mí, a hartos compañeros más les pasa que al final terminan haciendo el trabajo solos. Entonces, apoyo su idea y espero que ahora todos los compañeros puedan aportar y, no sé, pues si todos tenemos diferentes situaciones, a lo mejor hay un compañero que en verdad no puede, pero por último, no sé, pues hacerse un poco presente y no estar ahí escondido sin hablar nada, porque en verdad es Exactamente, penca. exactamente. Ya, así que libertad y autocontrol. Mira lo que estoy diciendo, libertad y autocontrol. Por tanto, si yo veo que un compañero no está participando, no se le incluye nomás. Entonces, y ese compañero después no va a poder alegar, no va a poder decir, oye, pero si yo estaba, ¿por qué no me pusieron? Ya, ¿qué hizo usted? Entonces ahí cada uno va a tener que, ¿cierto?, ser responsable con el tema. Insisto, el que no quiere participar de un equipo porque le da lata, porque no le gusta, lo que sea, lo puede hacer solo. No tengo ningún problema en que así sea, ¿ya? Ahora, indudablemente que el trabajo está diseñado para hacerlo en equipo de trabajo, entre 4 y 5 personas. Por lo tanto, indudablemente que la dificultad va a ser mayor hacerlo en forma individual, ¿ya? Ok, dicho esto, vamos a comenzar. Muchas gracias, Aileen, por tu aporte y por tu apoyo. Bien, vamos a comenzar entonces. La semana pasada hicimos una evaluación, por lo tanto, no tenemos mucho que activar el conocimiento, ¿cierto? Porque estábamos en una evaluación. Bien, hoy día los temas de hoy, ¿cierto? Son estos, los que están ahí, que es la unidad número 5 y tiene que ver básicamente con el proceso de pago y de la atención, ¿cierto? De un servicio de masoterapia. Pero antes, ¿cierto?, de poder llegar a esto, lo primero que tengo que saber es cómo yo puedo hacer, ¿cierto?, un emprendimiento en términos legales y en términos formales, ¿sí? Hay ciertas cosas que yo tengo que saber para aquello, porque no todo se puede comenzar de la misma forma. Ahora, ¿puedo comenzar sin hacer nada? Sí, claro que puedes hacerlo. Ningún problema en que lo hagas así, ¿sí? Pero para aquello no necesitas tener ninguna formación, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es precisamente formándonos. Y cuando nos formamos, tenemos que tener toda la información que necesitamos para aquello. Lo primero que vamos a hablar entonces es con respecto a cómo emprendo, ¿cierto?, con mi propia empresa. ¿Qué cosas tengo que hacer, ¿cierto? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me organizo? Etcétera. Entonces, dice, el primer paso para construir un centro de belleza es igual a cualquiera de los necesarios para levantar un negocio, ¿sí? En términos generales. En Chile existen diferentes opciones para crear empresas, cada una con trámites propios y con definiciones específicas, ¿ya? Entonces,
Organización legal del negocio se refiere a elegir el tipo de empresa que pretenderá usar, pudiendo ser, por ejemplo, ¿cierto? El tipo de negocio, estamos hablando en términos legales y formales. Entonces aquí podríamos distinguir dos partes importantes, que una es la personal o la natural, ¿cierto? Y por otro lado puede ser también la persona jurídica, es decir, en términos de, por ejemplo, para hacer la diferencia, de una escritura que conforma una sociedad comercial. Si yo me refiero entonces a esta primera diferenciación, que es la persona natural, entiendo entonces que es cualquier persona, ¿sí?, que puede hacer un emprendimiento. En este caso, hay una forma que es muchísimo más fácil y barata, ¿sí?, de poder organizar una empresa y que se llama la MEF, microempresa familiar. Esto se hace directamente en las municipalidades. Hay que tener, obviamente, ciertos requisitos para poder optar. Este es un permiso municipal para poder hacer un trabajo comercial remunerado, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las características? Primero, por ejemplo, tener una casa propia, ¿sí? Que las personas que trabajen en este emprendimiento sean de la familia. Y que además, ¿cierto?, la naturaleza de los servicios o lo que vayan a realizar no perjudique al entorno con respecto al ruido, a la contaminación, a la basura, etc. Esas son las características más generales para uno poder hacer una MEF, microempresa familiar, así se llama. Entonces tú vas a la municipalidad, llenan los formularios que te piden, pues son varios formularios, ¿cierto? Recordemos que un formulario se completa con registros, y además tienes que adjuntar, ¿cierto?, los documentos que te van a pedir, que por lo regular son fotocopia de cédula de identidad y la escritura de la casa en la cual tú vas a emprender. Eso es bastante simple. La otra forma es la persona jurídica, es decir, entonces, esto ya es una conformación bastante más formal, que tiene que haber una escritura, ¿cierto?, que tiene que haber socios, por ejemplo, otras características más, de pronto también se le exigen montos, ¿cierto?, en la cual tienen que aportar, etc. Ahí hay una serie de formalidades que tienen que ver con eso. Por otro lado, ¿cierto?, si quieres hacerlo en forma mucho más fácil, en la página del Servicio de Impuestos Internos, tú puedes hacer todo lo que te estoy mencionando mediante un link que se llama La empresa en un día. Se supone que en menos de un día, ¿cierto?, tú podrías hacer una empresa. Ahora, dentro de estos dentro de una persona jurídica o dentro de una empresa ya más formal, hay otra que es la primera parte y la más simple de todas, ¿cierto? Porque hay varias. Están las sociedades comanditas, sociedades comerciales, sociedades anónimas, abiertas, cerradas, hay varias formas. Pero una de las más simples y que la persona tiene más resguardo con respecto a su propio patrimonio es la EIRL. Vayan tomando notas, chiquillas, de todo lo que les estoy comentando, porque hay muchas cosas que no están en el PPT y que deben tomar nota. ¿Ya? Profe, EIRL. EIRL, ¿ya? Ya, Que se compa. llama Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, ¿ya? Así se llama, que es, como les digo, una de las formas de crear una empresa formalmente, de acuerdo a la ley, ¿sí?, pero que tiene muchos menos requisitos. Aquí lo único que tú requieres en el fondo es, por ejemplo, tener tu cédula de identidad y más o menos qué es lo que vas a hacer y dónde. ¿Cuál es la diferencia con las demás?
que la responsabilidad con respecto a tu patrimonio, ¿cierto? O sea, la responsabilidad que tengas de la empresa no afecta a tu patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú haces alguna otra empresa con las otras formas jurídicas, ¿sí? Si es que tu empresa le va mal, pues entonces el banco podría embargarte tu patrimonio. Si tienes casas, si tienes propiedades, vehículos, qué sé yo. Profe, en este caso Tienen, sería, en este ejemplo, yo puedo sacarlo con como usted dijo, el IRL, y no, ellos no tocarían el patrimonio que tengo con mi marido. exactamente. Ellos no Esa se meten es, con eso. no, exactamente. Ese es Ah, el ya. beneficio que tiene de hacer una EIRL, que no toca tu patrimonio. Lo único que pueden tocar es lo que efectivamente construiste con este emprendimiento formal. ¿Ya? Entonces tiene muchas más ventajas. Por supuesto vas a poder emitir boletas, vas a poder hacer todo lo demás, pero la gran ventaja es que precisamente es para pequeños emprendedores, que incluso ni siquiera a lo mejor tienen un dinero para partir. Hay mucha gente que, bueno, no conozco a tanto, pero se puede partir sin dinero probablemente. Probablemente si yo me voy a lo puntual de ustedes, ¿cierto? Ustedes pueden tener lo más básico de lo más básico, una camilla, si es que lo quieren hacer a domicilio o no, ¿cierto? Aceite, por ejemplo, si quieren empezar con masaje, aceite, toalla, un par de cositas más y estás empezando sin dinero, ¿ya? Entonces, estos pequeños emprendimientos que recién comienzan, siempre es bueno esa forma, la EIRL, o si es que lo quieres hacer, por ejemplo, en un local y no tienes para, lo puedes hacer en tu casa y es la microempresa familiar, ¿sí? Que obviamente tiene otros requisitos como los que yo les mencionaba. Bien, entonces, además de eso, ¿cierto? Uno tendría que elegir el régimen tributario. Y obviamente eso va a depender de qué tipo de empresa tienes. Si es que tienes una microempresa, una pequeña empresa o una mediana empresa. Si tuvieras la MEF, por ejemplo, eso significa que no vas a pagar impuestos, ¿cierto? Que no hay pagos de por medio, excepto, ¿cierto? Una pequeña parte que se le paga a la municipalidad, pero que es es como una adhesión también, porque tampoco es incluso le podríamos decir que es una pequeña patente la que están pagando, ¿cierto? Pero por otro lado, ¿cierto? Si es una empresa más grande, una conformación legal más grande, claramente vas a tener temas de impuestos, impuestos a la renta, a los tributos, una serie de cosas. El inicio de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto? Dice, permite declarar actividades y obtener el RUT de tu empresa, si es que vas a hacerlo con respecto a esas otras formas de sociedades. Pero si no, el EIRL va a tener tu mismo RUT. Ya no va a haber un RUT distinto, un RUT empresa. Si ustedes se fijan en las boletas o las facturas principalmente, hay un RUT que empieza con 76 millones, con 80 millones. Bueno, esos RUT son RUT empresa, no son RUT de personas. Luego tenemos el timbraje de documentos, que eso se hacía antiguamente, ¿cierto? La gente tenía que mandar a imprimir talonarios de boletos de factura, llevarlo al servicio de impuestos internos y le ponían un timbre de agua. Y con esos documentos podrían empezar a emitir facturas o boletas. Si es que no estaba timbrado, por tanto no estaba autorizado por el servicio de impuestos internos. Bueno, eso ahora ha cambiado porque eso tiene otro sistema, ¿cierto? Y los permisos se dan online, se dan unos números de folio y se ocupan esos folios, etcétera. Ya no es necesario llevar los documentos a timbraje. Si es que la empresa no tiene la tecnología, ¿cierto? Bueno, lo va a seguir haciendo, pero una gran mayoría ya no lo hace. De hecho, ustedes cuando van a comprar, ¿cierto? Muchas veces les dan el voucher de la maquinita esta donde uno pasa la máquina y eso es boleta. Hasta hace un tiempo atrás eso no existía. Todavía te daban la boleta junto con el voucher.
Ahora el voucher te sirve como boleta. Entonces, por lo tanto, con mayor razón ahora, la gente no timbra los documentos. Obtener el permiso de funcionamiento. Dice, la ley de renta indica que toda actividad económica está sujeta a una contribución de patente, ¿sí? Esto debe pagarse semestralmente el municipio respectivo. Sin embargo, dice, antes de eso, y dependiendo del giro de la actividad, deberás conseguir distintos permisos de autorización, ¿ya? En el caso particular de las peluquerías, centros de belleza o cosmetología, se requieren permisos especiales que detallaremos más adelante, ¿cierto? ¿Con qué cosas vamos a detallar eso? Algo que nosotros ya vimos, que es el Decreto Supremo 244, el cual declaraba, ¿cierto?, qué es lo que teníamos que tener. Los gabinetes, los lugares donde vamos a atender a las personas, cuántos baños había que tener, el tema de los extintores, el tema de las superficies lavables, cierto que tenían que estar ventilados, etcétera. Todo lo que vimos en el decreto 244 es lo que tenemos que considerar porque, cierto, eso siempre va a estar fiscalizado por la Seremi de Salud, más aún cuando tú quieres pedir los permisos para trabajar. Estamos hablando de un box, obviamente, ¿cierto? Entonces, si tú te quieres instalar en un box, vas a tener que pedir los permisos. Y para que estos permisos te los den, lo primero que tienes que cumplir, ¿cierto?, es con el tema de el Decreto Supremo 244. Entre otras cosas, lo que te van a pedir, ¿cierto?, es el certificado municipal de zonificación, que tiene que ver con que la MUNI te da un permiso para saber en qué lugar te estás ubicando. Si es un lugar comercial, si es un lugar residencial, etc. ¿Ya? Ellos eso te lo da la municipalidad. Luego la autorización sanitaria, ¿cierto?, que es la que te da el Seremi de Salud. El cambio de destino, que tiene que ver, por ejemplo, si es que tú estás arrendando un local que tenía un destino totalmente diferente, no sé, imaginemos era una carnicería o era una botillería, ¿cierto? Eso hay que cambiarlo para que lo puedas ocupar. Si es que el destino de la patente o legal de ese local no está cambiado, obviamente no vas a poder comenzar a realizar tus funciones. Y por último, ¿cierto?, la patente comercial que te la dan en el Servicio de Impuestos Internos. Tenemos que ver también, ¿cierto?, la individualización de o los propietarios del establecimiento. Si eres una persona natural, por ejemplo, vas a necesitar una fotocopia legalizada de tu cédula de identidad. Si se trata de una sociedad, requerirás adjuntar fotocopias autorizadas ante notario, ¿cierto?, de la escritura pública de la constitución de la sociedad, ¿ya? Entonces ahí ustedes se dan cuenta que ya ahí la cosa se nos torna bastante más complicada, ¿sí?, porque necesitamos además tener un abogado para que nos escriba la escritura pública. Ya la escritura pública no es un formulario que uno compra y que completa, sino que es un documento legal que redactan los abogados. Y eso es carísimo, eso es muy caro. Certificado entonces que acredite conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión. Estamos hablando del título profesional, por ejemplo. El listado de las actividades que van a realizar, el croquis del local, ¿cierto?, en la cual tú vas a funcionar, documentos que acrediten el derecho a uso del inmueble, es decir, un certificado que acredite el dominio del inmueble, por ejemplo, si es que eres dueño, un contrato de arrendamiento, el convenio o traspaso, dice, o comodato, porque a lo mejor te lo están prestando, pero tiene que haber un documento. Tienes que tener además los planos eléctricos del agua potable, del alcantarillado, el certificado de zonificación que les estaba mencionando, un libro foliado para visitas sanitarias, por ejemplo, sanitarias y también inspectivas, me refiero a la Seremi de Salud. Cancelación de arancel, dice, en la caja de Seremi según corresponda, porque también hay que pagar un monto ahí. Y hacer entrega de toda la documentación, ¿cierto?, en una carpeta
a la Seremi de Salud. Todas esas cosas tiene que contener esta carpeta. Por lo tanto, es bastante engorroso, ¿sí? Lleva harto trabajo. Pero bueno, con paciencia, ¿cierto? Yo creo que de todas maneras se puede hacer. Entonces, dice, ¿qué trámites de equipo de trabajo necesitarás? ¿A qué se refiere con equipo de trabajo? Se refiere, por ejemplo, si es que tú contratas personal, ¿cierto? Si contratas personal, entonces te tendrás que hacer cargo, por ejemplo, aparte de su sueldo y con su liquidación de sueldo, vas a tener que pagar las imposiciones de estos trabajadores, ¿ya? Entonces ahí uno también tiene que saber qué cosas se tienen que hacer, si es que tengo una persona, cómo le hago el contrato, cómo le hago la liquidación de sueldo, ¿sí? Ahora, si es que no sé, no puedo o no quiero, pues entonces les tendrías que hacer, ¿cierto?, un contrato comercial o algo que tenga que ver, ¿cierto?, con el arrendamiento de un espacio. Esto por lo regularmente se da, por ejemplo, en la peluquería, ¿sí? Los peluqueros que trabajan ahí no están contratados. Ellos arriendan el sillón y el espejo y todo lo que tienen ahí por un valor X diario, ¿cierto? Pueden trabajar en ese lugar. El servicio que ganen obviamente es para ellos, pero tienen que pagar un ítem o un valor. No sé, imaginemos 30 lucas. 30 lucas diarios tienen que pagar por el sillón, que así le llaman, ¿cierto? Y todo lo que gane luego de esas 30 lucas obviamente va a ser para el peluquero. De esa forma, ¿cierto? Te estás, entre comillas, evitando todo lo demás. También tenemos que ver el tema de la derecha de marca, ¿sí? Porque las marcas están registradas. Hay un registro nacional en la cual se van poniendo todas las marcas de los servicios, de los productos, por lo tanto uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de inventar o ocupar una marca que ya está registrada. No sé si ustedes escucharon por ahí una miel de una persona, que no me acuerdo dónde era, que le puso miel Gibson y además utilizaba la foto del actor. Sí, Entonces, profe, sí lo vi. ¿cierto? La Entonces, demandaron a ella. y la demandó Mel Gibson, él se llama Mel, creo, Mel Gibson, creo que se llama él. Y la La demandó, demandaron. Sí. claro, imagínense de Estados Unidos, y uno dice, pero ¿cómo? La demandamos porque estaba ocupando su marca. Su marca era su nombre también, ¿cierto? Entonces, ahí uno dice, entonces esta cuestión efectivamente es como, es que no puedo poner cualquier nombre, tengo que saber si es que esto está registrado. Ahora, ¿cómo lo sé? Bueno, me imagino, yo no lo tengo tan claro en ese sentido, pero yo creo que debe haber una página, ¿cierto?, en la cual yo puedo averiguar y ver cuáles son, ¿cierto?, estos registros, porque esto tiene que ver, ¿cierto?, con una propiedad intelectual, ¿ya? Y ahí dice, mira, esto implica dirigirse a la entidad, dice, de propiedad industrial e intelectual de Chile y revisar el dominio. Entonces uno puede ver en esta parte, ¿cierto? Googlear, ustedes saben que googlear es lo más fácil que hay y ustedes saben perfecto cómo se puede hacer. Por lo tanto, ahí yo puedo verificar si es que la marca existe o no existe. Por otro lado, también tengo que considerar algo bien importante que tiene que ver con los trámites bancarios, ¿cierto? Porque claramente nos va a facilitar mucho más el tema. No podemos estar guardando la plata en una cajita, ¿cierto? Tenemos que depositarla en el banco. Aquí tenemos dos partes importantes, que una es, por ejemplo, comenzar a funcionar con el RUT, con la cuenta RUT Banco Estado, que todo el mundo comienza con eso, pero tiene ciertas limitantes, porque tienes una cantidad de dinero para hacer, por ejemplo, transferencia, ¿sí? Tienes un costo asociado cada vez que tú consultas, transfieres o retiras dinero. Entonces, de pronto, cuando tienes tanto movimiento, hay varios bancos que te ofrecen cuentas corrientes que no te cobran mantención y que son bastante más económicas que el RUT. Ahora, que la cuenta RUT. Pero claro, no a todo el mundo se lo dan. Pero cuando tú ya llevas un tiempo con un trabajo o con un emprendimiento formal y has pagado IVA, por ejemplo,
los bancos sí te pueden abrir una cuenta corriente, ¿ya? Por tanto, es importante hacerlo, quizás no en un principio, porque a lo mejor no lo vas a tener tan fácilmente, pero sí hay que considerarlo. ¿Por qué? Porque esto te ordena. No es bueno, ¿cierto?, poner el dinero en la misma chauchera que tienes para comer, por hacerlo así como bien didáctico. Yo tengo que tener una chauchera distinta, porque si no, los dineros se mezclan y yo me voy desordenando y finalmente nunca voy a saber si efectivamente gané o no gané, ¿ya? Porque me la estoy comiendo, la estoy ocupando y no estoy haciendo la separación. Entonces, las platas del negocio tienen que ir en un lado y la plata que yo tengo para comer es en otro lado, ¿ya? Ahí hay que hacer una diferencia importante porque les va a servir a ustedes. Bien, ahí tenemos entonces más o menos, ¿cierto?, en términos súper generales, de qué manera yo puedo abrir una empresa, cómo la puedo formalizar, cuáles son algunas de las características y qué cosas tengo que considerar a la hora de hacer este emprendimiento formalmente. Pues bien, luego de este proceso administrativo de conformación de la empresa, nos tenemos que enfocar en otro proceso, ¿cierto?, que tiene que ver con la atención y por último, atención, el proceso administrativo y la atención de un servicio de masoterapia. En la oportunidad hablamos de, ¿cierto?, la planificación, la organización, distribución y control, ¿cierto?, que es un proceso. Bueno, dentro de ese proceso nosotros nos vamos a enfocar también en este proceso que indudablemente tendríamos, ¿cierto?, que tenerlo a lo mejor escrito, pero lo debemos tener diseñado. ¿Para qué? Para poder tener un orden y poder hacerlo en forma pareja, y además de eso, si es que yo no estoy, ¿cierto?, cualquier persona pueda realizarlo. Eso es lo importante. La primera parte, ¿cierto?, es la recepción del cliente. Es decir, entonces yo voy a describir, ¿cierto?, cómo se va a recepcionar el cliente, de qué forma lo vamos a recibir, ¿cierto? Bueno, antes de eso, a lo mejor la primera recepción del cliente sería cuando el cliente hace el llamado telefónico para reservar la hora, ¿sí? Podría ser. O cuando yo le contesto, por ejemplo, un WhatsApp, o cuando yo le contesto un correo electrónico. Esa es la primera forma de recepción del cliente. Por lo tanto, lo primero que yo podría declarar, ¿cierto?, es que debo hacerlo con un excelente trato. Y que esta recepción del cliente podría ser en forma presencial, vía correo electrónico, vía WhatsApp, qué sé yo. Puedo elegir muchos elementos para hacer esta recepción del cliente. Si yo me estoy enfocando, por ejemplo, en un local principalmente, por tanto me voy a tener que preocupar de tener un hall de recepción, ¿cierto? De que alguien atienda a ese cliente mientras está esperando, que alguien además, ¿cierto?, le tome los datos al cliente. Y ahí, ¿cierto?, podríamos comenzar a ver el tema de la ficha, ¿cierto? En alguno de estos procesos podríamos incluir la ficha también, ficha que vimos en la clase anterior. Luego viene la valorización, y que en esta valorización tiene que ver, ¿cierto?, con qué productos o servicios voy a hacer y cuál es el valor que le voy a poner, ¿sí? Si es que voy a trabajar a un 20%, a un 30% del costo, por ejemplo, si es que voy a cobrar tal o cual cosa, si es que hay algunas cosas que no las voy a cobrar, o a lo mejor si es que voy a hacer una oferta, o voy a tener un paquete de atenciones con un valor especial, etc. Entonces acá es donde yo declaro cuáles son los servicios que voy a dar y cuál es el valor que tiene. Luego tengo el diagnóstico, ¿cierto? Que ahí obviamente me estoy refiriendo a qué es, cómo yo estoy recibiendo al paciente, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene el paciente? ¿Qué es lo que quiere efectivamente? ¿Cuál es la dolencia que se quiere tratar con ustedes? Etcétera.
Y también muy importante, que también lo vimos con respecto a las fichas, ¿cierto? Yo no voy a dar diagnóstico médico porque no soy médico, pero sí puedo dar una serie de sugerencias, ¿cierto? ¿Qué tipo de sugerencias voy a dar? ¿Sí? O los voy a derivar quizás a un profesional del área que nos pueda ayudar. A lo mejor voy a necesitar aliarme con algún kinesiólogo, con un nutricionista, por ejemplo, la cual me permita poder tener un mejor diagnóstico de este paciente. Luego tengo la presentación del servicio, ¿cierto? ¿Cuál es la presentación del servicio? Bueno, ahí tiene que ver con el lugar, ¿sí? Con respecto a la limpieza, con respecto al orden, si es que voy a tener música ambiental, si voy a tener flores, aromas con flores, si es que el personal que va a atender va a tener uniforme, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con lo estético es la presentación del servicio. Luego tenemos las recomendaciones, ¿cierto? Que son las recomendaciones que yo le puedo dar al cliente, paciente, usuario luego de la prestación del servicio. Y luego tengo la facturación. Y en la facturación, ¿cierto? Es el pago. Es decir, de qué forma me van a pagar, ¿ya? Si es que me van a pagar con cheque, con efectivo, con transferencia, ¿cómo me va a pagar el cliente? Y eso también yo lo tengo que declarar. Bueno, entonces en mi empresa yo voy a recibir ciertas transferencias, voy a recibir efectivo. ¿Por qué? Porque no tengo la máquina todavía de Transbank. Entonces no la puedo recibir todavía. Puedo recibir cheques también, ¿cierto? Pero débito o tarjeta de crédito no las voy a poder recibir porque no tengo la máquina. O a lo mejor sí tengo la máquina. Por lo tanto tengo efectivo, transferencia, cheque, débito, crédito, todas las formas de pago, ¿sí? Ahí, en la facturación, decido qué forma de pago voy a tener. Y por último, el seguimiento, entonces, por tanto, es decir, de qué forma tú te vas a preocupar de que tu cliente esté bien atendido. Si es que fue al médico, por ejemplo, cómo se ha sentido con respecto al servicio que tú le diste, etc. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos procesos yo los tengo que ir definiendo. No es tan solo, no, si yo lo tengo que hacer, pero si es lógico. Sí, puede ser lógico, pero para el buen funcionamiento de una empresa, los procedimientos administrativos y de atención tienen que quedar registrados, tienen que estar anotados, ¿ya? Entonces, todo esto yo lo voy a diseñar pensando en que de esta forma quiero que mi empresa funcione. Bien. Dentro del cálculo del valor de la consulta, ¿cierto? Que podría estar aquí en la valoración, ¿cierto? Tengo que considerar algo súper importante que es el valor de mercado, ¿ya? El valor de mercado, obviamente, es lo que te da el movimiento, ¿cierto? Determinado por la oferta y por la demanda en el mercado en un momento determinado. Se trata del importe neto, dice que un vendedor podría conseguir a partir de la venta de dicho servicio o producto. Eso es valor de mercado. Entonces, ustedes a lo mejor han escuchado esto de la oferta y la demanda, ¿no es verdad? No quiero ahondar mucho en ello, pero es importante que lo sepan. La oferta tiene que ver, ¿cierto?, con qué es lo que se está ofreciendo, por eso la palabra, ofreciendo en el mercado. ¿Ya? Me voy a enfocar en algo bastante simple que son los tomates. ¿Ya? Cuando hay mucho tomate, fue muy buena la cosecha de tomates, ¿cierto? Por lo regular, el tomate tiene un precio menor, ¿sí? Porque hay muchas personas que lo están vendiendo, por lo tanto, la demanda, ¿cierto?, va a ser la común y corriente, porque hay harto tomate. Por lo tanto, está barato, ¿cierto? No hay problema. Cuando hay poco tomate, ¿cierto?, lo ponen
a un precio más alto, ¿sí? Indudablemente que va a haber menos gente que compre ese tomate, porque está más caro, ¿sí? Pero el alza de precio tiene que ver precisamente porque va a haber menos gente que lo compre. Ya, eso es más, uno debería hacer, pero nada que ver, por no deber. Pero los temas comerciales son así, no siempre uno, digamos, no están a favor del cliente, indudablemente, ¿cierto? Siempre van a estar a favor del comerciante, porque es él el que pone en riesgo su capital. Esa es la razón. Entonces, ¿cómo podemos saber el valor de mercado en lo que nosotros hacemos? Porque no estamos hablando de tomate, no estamos hablando de papa ni de cosecha, ¿cierto? Estamos hablando quizás incluso de una conducta de los clientes, ¿sí? Si es que a los clientes les gusta o no les gusta. Entonces, aquí tenemos dos formas importantes. Una es consultar directamente en los establecimientos, googleando, ni siquiera ir yendo a los lugares, ¿cierto? Entonces, yo puedo averiguar ya cuánto se está cobrando por un masaje. 25 lucas, 30 lucas, depende del masaje, cuántos minutos va a ser, con qué elementos se va a hacer, etcétera, ¿cierto? Y por otra parte también consultar a los mismos profesionales del área, ¿cierto? Que te pueden dar distintos tips, ¿cierto? Para poder cobrar. Pero siempre es importante saber cuál es el valor de mercado, porque yo tampoco no puedo estar cobrando mucho más allá del valor del mercado, sobre todo cuando se comienza, porque claramente no estás recién empezando, ¿cierto? Lo primero que tiene que empezar a hacer es fidelizar al cliente. Por tanto, la mejor forma de fidelizar es dando un buen servicio, indudable, pero también teniendo un valor un poquito más abajo del mercado. No estoy diciendo que sean los más baratos, no, sino que un poquito más barato del mercado. ¿Por qué? Porque de esa forma vas a fidelizar. Quizás a lo mejor podrías perder plata con aquello, podría ser, pero si tú tienes un cliente fidelizado, le puedes dar otro servicio adicional donde efectivamente sí gane dinero, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ir jugando un poco, pero siempre considerando el valor de mercado. No me puedo escapar tanto, a menos que efectivamente estés realizando el trabajo con, por ejemplo, insumos o instrumentales, los cuales sean de extraordinaria calidad, ¿sí? Cuando uno recién empieza, indudablemente que no es tan así. Entonces también uno tiene que tener conciencia de aquello, valor de mercado versus lo que yo efectivamente gasté. Por otro lado, ¿cierto? Dentro de lo que estábamos hablando, que es la valorización, también lo que tengo que considerar es, ¿cierto? El costo de la atención. Indudablemente que aquí tengo dos cosas importantes que fijarme. Una es los costos variables, ¿cierto? Y por otra tengo los gastos fijos, ¿sí? Ahí son dos cosas distintas que tengo que darme cuenta. Los costos variables, ahí yo puedo incluir todo lo que son los insumos. También podría poner el instrumental, sí, pero ahí es un poquito más complejo porque tendríamos que hacer, ¿cierto?, el desgaste del elemento. Por tanto, ¿cierto? Lo más fácil es ver el tema de los insumos. Un costo variable serían los insumos. El gasto fijo, ¿cierto? Estamos hablando que, por ejemplo, es la luz, el agua, el internet, el arriendo, los sueldos, la locomoción, el combustible, todo eso es gasto fijo, porque sí o sí lo voy a tener que gastar, independiente que el monto pueda variar, pero el gasto sigue siendo fijo, es decir, pague 10 lucas de luz o pague 12 lucas de luz, el gasto es fijo, la luz la tengo que pagar igual. El costo variable, ¿cierto?, va a ser con respecto a los insumos,
porque efectivamente ahí yo voy a comprar un tipo de aceite, más cantidad, menos cantidad, etc. Y además, ¿cierto? Puede que un mes, por ejemplo, no compre toalla, porque tengo toalla. O un mes no compre aceite, porque tengo suficiente. ¿Ya? Ok. Entonces, primero, ya conozco el valor del mercado de la atención. ¿Cómo saber cuál es el costo de la atención? Lo primero que tengo que hacer entonces es confeccionar un listado de todo lo que requiero para cada terapia, ¿cierto? ¿Qué es lo que necesito para cada terapia? Si voy a hacer, por ejemplo, auriculoterapia, me cuesta esa palabra, lo que tengo que pensar es, si mal no recuerdo, ustedes tienen que un riñón, ¿cierto? Una pinza que es especial, una semillita, ¿cierto? Y unos parchecitos cafecitos. Esos son los insumos y los instrumentales que ocupan ustedes para esa terapia. Por tanto, eso es lo que yo tengo que saber, qué es lo que voy a ocupar. Luego tengo que realizar las cotizaciones de esos elementos, que ya lo hicimos, analizar y observar los precios, por tanto, dónde tengo que comprar, ¿cierto? Misma calidad, mismo precio, o hacer un equilibrio entre precio y calidad. Siempre recuerden eso, precio y calidad. No puedo guiarme solo por el precio, porque podría, si es que yo encontré un precio muy barato, podría ir en desmedro de la calidad. Entonces, precio y calidad tienen que ir en equilibrio. Y por eso dice verificar la calidad de los productos, verificar el rendimiento o los tiempos de duración, es decir, cuánto me dura un aceite, por tanto, cuántos ml tengo que ocupar para cada atención, y diferenciar el precio de un local establecido, ¿cierto? Y uno a domicilio. Es decir, entonces, la mano de obra, la última parte, mi mano de obra, cuánto lo voy a cobrar en un box establecido y cuánto lo voy a cobrar a domicilio, por ejemplo. Entonces acá, muy importante, los costos variables, ¿sí? Insumos, los gastos fijos, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con que sí o sí lo tenga que pagar, locomoción, internet, agua, luz, gas, sueldos, etc. Y por otro lado, entonces tengo el costo de la mano de obra. ¿Cuánto es lo que yo cobro por mi servicio? Porque no lo puedo incluir con todo. Tiene que ser un ítem por separado. ¿Ya? Perfecto. Entonces, luego, y esto tiene que ver con lo que estábamos, vuelvo atrás, ¿cierto? Con el tema de la facturación, por ejemplo, ¿cómo, de qué manera yo voy a cobrar? Entonces, según la normativa tributaria, yo tengo que dar un elemento o algo en la cual diga qué es lo que pagué, qué es lo que cobré, ¿cierto? Y qué comprobante di. Nosotros tenemos dos formas, que es la boleta de honorario, ¿cierto? Cuando ustedes trabajan en forma personal, emiten su propia boleta. O la boleta de venta, ¿cierto? Que es cuando yo trabajo en un local y necesito emitir un comprobante tributario. Tenemos dos formas, ¿cierto? Que era la que yo les mencionaba hace un rato, que es la máquina Transbank, ¿cierto? Que el voucher te sirve como boleta. Ahora, el costo de esta máquina es muy elevado. Sin embargo, aun siendo elevado, ¿cierto? En el comercio cualquiera, el precio que tú estás pagando, también estás pagando en la utilización de la máquina, ¿ya? No es que te salga gratis. Pero hay otros elementos, ¿sí? Como este que está acá, que se llama el Pass Móvil, que son unas máquinas que efectivamente cumplen la misma función. Nada más que esto tú lo vas a comprar, esto es tuyo, ¿cierto? Y por una cantidad de dinero vas a tener el mismo servicio que tienes lo otro, que tienes con la otra máquina. La única diferencia es que aquí claramente vas a tener que seguir utilizando boletas, porque este no emite voucher.
¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre una y la otra. El Pass Móvil es más barato y te sirve para las tarjetas de crédito, débito, lo que tú quieras, pero vas a tener que seguir emitiendo boletas. Sin embargo, acá es más caro, pero ya tienes la boleta, digamos, inserta. Ahora, este sistema que yo les puse acá, hay más sistemas. Ya hay uno que yo no me puedo acordar del nombre, que le hacían reclamen hasta hace un tiempo atrás y que aparecía como un mago. No, no era un mago, es como... ¿cómo se llamaba? Profe, Era un mono consulta. azul que salía como de una lámpara maravillosa. No me acuerdo el nombre. Profe, Dígame. consulta. El Transbank yo puedo pagar con crédito y débito. Yo estaba cotizando el post móvil, pero aquí me obliga a pagar en una cuota y no me deja comprar con Visa. Mira, ya. Ahí hay una situación entonces. Ahora, lo que yo me refería, gracias por el dato, hija, lo que yo me refería es que era indudablemente que esto es bastante más barato porque este monto lo vas a pagar por una pura vez, que tiene sus propias características que a lo mejor podrían no ser tan cómodas, pero es más barato indudablemente. Cuando Sí, necesite profe. el cliente pague con débito o pague con algún tipo de tarjeta. Si no, indudablemente que va a ser cheque, efectivo o transferencia, ¿cierto? En esto, mira, acá más o menos, ¿cierto? Están los valores que se cobran. Ahora, estos valores podrían ser más elevados ahora. Va a depender de la cantidad de transacciones que tú hagas, es que es lo que te van a cobrar. Entonces te podrían cobrar hasta, ¿cierto? 1.30 UFs por la utilización. 1.30 UF son aproximadamente 50 o 60 mil pesos. Ya, insisto, va a depender de cuánto lo utilices mensualmente. Entonces, entre pagar una máquina que te va a costar 30 mil pesos y que la vas a seguir ocupando sin costo, a tener que tener un gasto fijo entre 50 o 60 mil pesos por la utilización de aquello, ahí uno tiene que barajar qué es lo que más le conviene. ¿Ya? Ok. Bien, hasta acá llegamos, chiquillos, con los contenidos hoy día. Próxima clase, 8 de junio, evaluación sumativa que reporta el 15% de la nota. Vamos a hacer un trabajo escrito en clase, en equipos de trabajo, y los contenidos que van a ocuparse en ello es lo que vimos hoy día, precisamente, 1 de junio del 2021. Bien. ¿Preguntas, chiquillos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que no le haya quedado claro, así como medio confundido? Profe, ¿cómo fue el último que dijo que no lo entendí sobre la evaluación? La evaluación es la próxima clase y los contenidos que se van a considerar son los contenidos de hoy día. ¿Eso? Sí, profe. Ya, perfecto. Listo. Les estoy compartiendo la pantalla del aula. No sé si lo ven. Sí, sí se ve. Ok. Profe, sí sabe. El trabajo en equipo hoy día es el siguiente. Van a pinchar ahí, tarea formativa sesión 11. La voy a pinchar y me voy a encontrar con una cosa que dice tarea formativa clase 11. Lo voy a abrir, no sé si lo están mirando, pero lo voy a compartir de nuevo. Esperemos un momento. Ustedes al abrir la tarea formativa se van a encontrar con esto. ¿Lo están leyendo? ¿Qué dice tarea formativa, Sí, profe. ejercicio de costo? Ya, ok. Bien. Aquí hay dos preguntas claras. Una dice, calcule cuál es el costo total de cada masaje. Y la otra es, si el valor regular de su trabajo tiene un valor de 10.000 pesos, por un masaje de 1 hora, calcule cuánto está ganando o perdiendo realizando el masaje solo por 30 minutos. Me voy arriba. Aquí lo están poniendo en un caso hipotético. Dice,
Ustedes deciden trabajar realizando solamente masajes de 30 minutos a domicilio. Cada vez que tienen que ir a realizar uno, ¿sí? Viaja en metro de ida y vuelta gastando 1.500 pesos en total. Por cada masaje realizado que usted hace, va a ocupar, se ocupa entonces medio frasco de gel, un cuarto de botella de aceite, una sabanilla desechable y una toalla desechable. Los precios de estas cosas están aquí abajo. Dice, si el frasco de gel cuesta 3.000, el frasco, la botella de aceite cuesta 2.000, sabanilla cuesta 1.000, la toalla cuesta 1.000, dice por cada una, y su hora de trabajo por 60 minutos cuenta 10.000. Entonces, con respecto a todos estos datos, ¿cierto? Usted va a tener que responder esas preguntas. Recuerden que para calcular tienen que hacer la división. El costo variable, el gasto fijo y el valor de la mano de obra. El total de todo eso, ¿cierto? Voy a saber entonces cuánto me cuesta el total por 30 minutos y versus el total por 60 minutos, ¿ya? Es ahí donde se tienen que basar, en los 30 minutos de trabajo y los 60 minutos de trabajo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Es individual, profe? No, en equipo de trabajo. En equipo de trabajo. Ok. Ya, chiquillos, voy a dirigirlos entonces para que se junten en equipo de trabajo. Van a tener 40 minutos para realizar el trabajo y luego lo vamos a exponer. Es súper importante que lo revisemos, ya entre todos lo vamos a ir revisando y lo vamos a ir viendo, porque podría ser parte de la evaluación también, ya, así que es súper importante que lo revisemos y que lo hagamos. Bien, vamos a dirigir los grupos entonces. Ya vamos a tener 40 minutos para trabajar, tiempo suficiente para que lo puedan dilucidar, calcular y todo lo demás. Ya, chiquillos, únanse a sus equipos de trabajo. Profe, Dígame. no pude estar en la lista. Pude ingresar hace poco porque se me cayó el internet. No hay Estuve mucho problema. rato. Intégrese al equipo de trabajo ahora. Ya. Y sobre la lista, que quedé ausente. No he pasado la lista todavía. Ya. Gracias, profe. Por nada. Nicole, Tatiana, Carla, Elvira, intégrese a los equipos de trabajo. ¿Vas a almorzar? Ah, ya, ok.
Dale con la que la gallina es mea.
Profe, Entro la profe. Profe, ¿Aló? Sí. profe, mire, queríamos hacer una preguntita. Dígame. O sea, ya tendríamos listo ya todo. Ya. ¿Estaría bien eso, cierto? Porque que como usted colocó cuál No, es el costo total no, del no está masaje, bien. No está el bien. gasto del... Primero tienes que ponerlo por diferenciado. Costos variables, gastos fijos, mano de obra. Eso es lo primero. Ya no Pero sería, así porque no estoy entendiendo si es que efectivamente estás haciendo el ejercicio. ¿Ya? ya, se pone como una parte, como abajito, todo eso. Tal cual como a donde dice la pregunta número 1, ¿cierto? ¿Cuál es el costo de todo este servicio? ¿Cierto? Bueno, sumo los costos variables, los gastos fijos, la mano de obra. Lo sumo. ¿Cuánto es? ¿Ya? Porque Ya, entonces iría costo fijo, costo variable, costo variable, gastos fijos, mano de obra. Hoy en la mañana me costo variable, presenté al gasto trabajo. fijo y mano de obra. Ya, profe. Costo variable, gasto fijo, mano de obra. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Le digo al tiro que la pregunta, la respuesta última no está bien respondida. Ok, me voy a... Llegó la profe esperando. hola. Nosotros, profe, ¿Quién quiere compartir el trabajo? nosotros. Ya, listo, María José, súper. El Jefferson va a compartir la pantalla. Muy bien, dale, Jefferson. ¿Se ve o no? Sí, yo lo veo. Ya baja nomás ayer. Bueno, profe, nosotros calculamos lo que sería el frasco del gel, que sería 1500, más la botella de aceite, que sería un cuarto, que serían 500 pesos, la sabanilla 1000, la toalla 1000, y el costo de traslado, que sería 1500, y nos dio 5500, todo, con insumo y transporte. Ya, Entonces, nosotros estamos yendo para atrás con eso porque estamos ganando 4500, que sería por cada masaje. ya.
Entonces, porque estamos gastando entre insumos y transporte 5.500. Entonces, deberíamos ganar arriba de los 5.500 para ganar, tener nuestra ganancia. O sea, eso nosotros quedamos, que estamos yéndonos para atrás. Ya, ya. entiendo el raciocinio. Ya, ok. Ya, el tema del costo con respecto al costo variable y al costo fijo está bien, ¿cierto? Ahí lo que te faltaría incorporar, que indudablemente lo están haciendo, pero no lo incorporaron, fue el costo de la mano de obra, ¿sí? ¿Cuánto cuesta la mano de obra? Entonces, al final, el costo del servicio total serían 10.500, ¿cierto? Ya, 10.500. ¿Sí o no? Sí, sí, entiendo. Sí. Ya. Ok. Entonces, pero igual lo estamos yendo para atrás. Con respecto a la segunda pregunta, aquí ustedes tienen que razonar o más bien enfocarse en el valor del servicio. Un valor de servicio entonces por 30 minutos, ¿cierto? De acuerdo a esta característica, sería 10.500 pesos. Y resulta que el valor del costo de una hora o el valor del servicio de una hora son 10.000, ¿cierto? Sí. Entonces, si por 30 minutos el servicio me sale 10.500 y por una hora me sale 10.000, eso significa que esos 500 pesos lo estoy ganando o lo estoy perdiendo. No sé. Ya. Ganando. Deja de compartir. Lo vamos a ver enseguida. Deja de compartir. Ya. ¿Quién más quiere presentar? Nosotros, profe. Ya, Camila, vamos. Ya, buenas tardes compañero, buenas tardes profesora. Ya, usted decide trabajar realizando solamente masajes de relajación de 30 minutos a domicilio. Cada vez que tiene que ir a realizar uno, viaja en metro de ida y vuelta gastando 1.500 en total. Por cada masaje realizado se ocupa un frasco de gel, un cuarto de botella de aceite, una sabanilla desechable y una toalla desechable. Si el frasco de gel cuesta 3.000, la botella de aceite 2.000 y por una sabanilla 1.000 y una toalla se ocupan 1.000 pesos por cada una y su hora de trabajo por 60 minutos vale 10.000. Calcule, ¿cuál es el costo total del masaje? Bueno, nosotros pusimos costo fijo, locomoción 1.500, costo variable, medio frasco de gel 1.500, el cuarto de botella de aceite 500 pesos, la sabanilla 1.000, toalla desechable 1.000. Y la mano de obra por 30 minutos son 5.000. El costo total del servicio por 30 minutos son 10.500. Y en la otra, si el valor regular de su trabajo tiene el valor de 10.000, por un masaje de una hora, calcule cuánto está gastando o perdiendo. Realice el masaje por 30 minutos. Nosotros pusimos hora de trabajo 10.000 y los 30 minutos serían de 1.500. La ganancia que estaríamos teniendo ahora sería de 500 pesos por 30 minutos. Exactamente. Súper bien. Eso es. Precisamente. Eso es. Esa es la respuesta correcta. Bien, bien equipo. Lo hicieron bien. Profe, Dígame. disculpe, Gracias, profe. ¿por qué ganancia? Porque ¿Me estamos podría explicar hablando eso? del total del servicio. Estamos hablando del total del servicio. Estamos hablando en términos numéricos, ¿sí? Ahora, por otro lado, también hay un análisis, y que yo imagino que ahí estás apuntando tú. ¿Cuál es tu análisis, Joaquín? Que hay pérdida. ¿Por qué? Porque si media hora a mí me cuesta 10.500 y yo estoy cobrando por 60 minutos 10.000 pesos, claramente tengo pérdida de 500. ¿Por qué pérdida?
Porque en el fondo estás ocupando 30 minutos de tu tiempo y estás ocupando la mitad de los elementos. No, no lo entiendo, ¿no? En una hora gastáis los 10.500. No, pues si a mí media hora me cuesta 10.500. Si 60 minutos valen 10.000, ¿cómo voy a estar ganando? No, compañero, una hora vale 10.500. No. No. No, dice que la hora vale 10.000, la hora, 60 minutos, y nosotros dividimos los 30 minutos a 5.000. Ya, pues. Entonces, nuestra mano de obra vale 5.000. A eso tú tienes que sumarle los gastos variables y el costo de locomoción. Y eso Claro. te da 10.500. Sí, sí. Ya. Tú estás ganando... Si tú, perdón, compañera, mira Ignacio, perdón, Joaquín. Si tú sacaras el valor de una hora, ¿cierto? Porque tu servicio tú me dices que cuesta 10.000 pesos la hora, es bien. Entonces, si tú estás trabajando una hora, tendrías que considerar el frasco completo del gel, el frasco hipotéticamente completo del aceite, más la sabanilla, más todo lo demás. Por lo tanto, no son 10.000 pesos. No estamos hablando de tan solo el valor de la obra de mano, ¿sí? Porque ahí con los 10.000 pesos que se está mencionando, estás mencionando solamente el costo de la obra de mano, ¿cierto? De lo que tú vas a cobrar solo por tu obra de mano. Es decir, entonces, ¿cierto? Que en términos numéricos, comparativos con respecto al servicio, indudablemente que estás ganando solo 500 pesos. Porque estás considerando todo a la mitad. ¿Ya? Ya, profe. Gracias. Ya. Al considerar todo a la mitad, obviamente que el valor total del servicio, estamos hablando de otra cosa, ¿cierto? Porque estamos utilizando todo a la mitad. Entonces, en definitiva, ¿cierto? La ganancia son solamente 500 pesos. Esa es la ganancia, ¿no es verdad? Sí. Ahora, indudablemente que si uno se va a la realidad, nadie trabaja por una ganancia de 500 pesos. Solamente este ejercicio apuntaba, ¿cierto? Primero que todo, hacer la diferenciación entre el costo variable, el gasto fijo y el valor de la mano de obra, ¿sí? Eso es lo que se está considerando en este ejercicio, ese es el objetivo. Con respecto al resultado final, efectivamente, en términos numéricos, son 500 pesos lo que se gana, porque no ganan más. Sí, profe, sí, ahora lo acabo de leer y había leído mal. Claro, por eso lo estaba viendo como perdía. Ya, pero sí está bien. Qué bueno, Joaquín, qué bueno. Bien, chiquillos, el ejercicio, la verdad es que de pronto puede ser un poco que como que tendemos a confundirnos, pero yo entiendo que básicamente es un poco más de comprensión lectora que otra cosa, ¿ya? Pues bien, este trabajo es importante que lo hagan. El que no lo terminó, claramente lo tiene que terminar, ¿cierto? Analizarlo de mejor forma, rehacerlo, si es que lo tenían si es que no lo tenían igual, hay que mejorarlo. Ojo con este ejercicio porque claramente podría estar en una de las evaluaciones, ¿ya? Así que no lo pierdan de vista. Se los dejo como dato, ¿ya? Bien, vamos a pasar la lista porque si no se nos va a pasar el tiempo. Atención a la lista, chiquillos, entonces. Espérenme un segundito. Voy a buscar la lista. Un minuto. Asistencia. Ya, chiquillos, ¿ven la lista? Sí, profe. Perfecto. Atención entonces, y atención a los que pueden estar en el chat que no tienen sus micrófonos buenos. Carolina Almonte. Presente.
Joaquín estaba. Gerardo Aravena. Gerardo está. Profe, está. eso de alumno no existe. Ya. Génesis Carrillo. Presente. Carol Carvajal. Presente. Danae Carvajal. Presente. Tatiana Chacón. Presente. Manuel Concha. Solange Contreras. Ignacio Correa. Acá, profe, presente. Alexandra Cuadra. Presente. Tomás Durán. Constanza Espinosa. Acá, profe. María José Espinosa. También está. Presente. Elvira Fuensalida. Elvira. Nicole Gallo. Jefferson también estaba. Javiera Presente. González. Presente, profe. Roberto Ibáñez. Profe, el Roberto le avisó que se iba a vacunar, pero estuvo en la clase, acuérdese. Ya, Leticia Legua. Presente, profe. Sebastián Lorca. Dijo presente en el chat. Gracias, hija. Paz Lucero. Presente, profe. Christopher Mendoza. Parece que no está. Michelle Presente. Molina. Presente, profe. Constanza Montesinos. Profe escribió en el chat y el Christopher también está presente. Christopher profe, Mendoza. dijo presente. Perdón. Ya, muchas gracias. Keila Navarrete. Presente. Agustín Navarro. Jocelyn Orellana. Presente, profe. Rocío Palma. Presente, profe. Aileen Riquelme. Presente, profe. María Francisca Salinas. Presente. Tatiana Tapia. Presente. Luisa Toro. Presente, profe. Camila Villaseca. Presente, profe. Y Génesis Zuleta. Presente, profe. Ok. Los que no estuvieron... Antes que la cierre, la Danae me dijo que la Elvira estuvo presente, pero la sacó la sala. Elvira, ¿cuánto? Elvira fue en salida. Escribió en el chat la Danae. Ya, Elvira fue en salida. Ahí está la Elvira fue en salida, quedó presente. Ya, los que no respondieron la lista entonces. Tengo a Gerardo Aravena, Manuel Concha, Solange Contreras, Tomás Durán, Nicole Gallo y tengo a Agustín Navarro. Listo. Ahí están los que no... Profe, la Nicole Gallo estaba presente porque hizo el trabajo con nosotros. ¿Quién, hijo? ¿Nicole Gallo? Nicole Gallo. Ella estaba presente. Ya, lo vamos a poner presente entonces. Voy a confiar en ti. Profe, y Agustín también trabajó. Agustín, ¿cuánto? ¿Navarro? ¿Cuánto Agustín hay? No sé. Mi profe, Agustín Navarro. Ya, ok. Sí. No sé si hay otro Agustín. Listo. Ok. Eso sería. Estamos listos por hoy día. Entonces, un pequeño resumen, ¿cierto? Vimos hoy día lo que significaban los procesos de formalización de una empresa, para recordar, ¿cierto?, que las más convenientes dentro de un emprendimiento pequeño, tenemos la MEF, microempresa familiar, ¿cierto?, que se hace mediante la municipalidad y que tiene ciertas características. La otra es la EIRL, empresa de responsabilidad limitada,
en la cual, ¿cierto? Solo con nuestro RUT nos basta para poder formalizar una empresa en la cual nuestro patrimonio personal no se verá afectado en caso de alguna situación especial, que tenemos que tener una serie de requisitos como para poder entrar en funcionamiento, un BOC de atención, ¿cierto? Que tenemos que cumplir, y básicamente con respecto a lo estructural, con el decreto ley 244. Además, ¿cierto? Que tenemos o existe un proceso de administrativo y de atención y de pago, ¿cierto? Que eran todas estas como cápsulas azules, ¿cierto? Que en el fondo era la descripción y el cómo yo voy a organizar este tipo de trabajo, en la cual lo tengo que tener descrito, ¿sí? Luego de eso también, y entre esas cosas, vimos el tema de la valoración, que siempre es importante distinguir de los costos variables, que son los insumos, gastos fijos, que son la locomoción, internet, agua, gas, arriendo, sueldos, y por otro lado también el valor de la mano de obra, ¿ya? Y frente a eso, ahí tenemos finalmente el valor del servicio. Por otro lado tenemos las formas de facturación o de pago, ¿cierto? En la cual el cliente nos va a cancelar nuestro servicio, que puede ser, ¿cierto? Que lo vimos de varias formas: efectivo, transferencia, cheque, débito, crédito, y para aquello necesitamos algunas maquinitas, ¿cierto? Si es que queremos trabajar, por ejemplo, con tarjetas, es necesario. Si es que no, bueno, vamos a utilizar las otras formas. También tenemos el tema de los comprobantes, que al tener la máquina de Transbank, automáticamente el voucher se transforma en boleta, y si es que no lo tengo, ¿cierto? Debería tener yo una boleta de honorario o alguna otra boleta que tenga mediante patente, si es que tengo, por ejemplo, un local establecido. Ahí tendría que tener patente, por ende tengo que también emitir boletas. Y finalmente, ¿cierto? Hicimos un trabajo... Ignacio. Discúlpame por interrumpirla. A Tomás Durán lo envió para hacia afuera Zoom, no lo ha dejado entrar, no lo ha vuelto a dejar entrar. Oh, el Tomás Por su siempre tiene conexión a problemas. internet. Siempre tiene problemas con la clase del Así Tomás. que pero estaba conectado, por eso le digo. Ya, ok, Para ver, no hay problema. porque lo coloco ausente, para que sepa. Ok, no hay problema, yo lo voy a corregir. No la he cerrado la lista, así que yo la voy a corregir. Bien, y para terminar, ¿cierto? Hicimos un ejercicio en equipo, en grupo, en la cual efectivamente teníamos que diseñar o diferenciar esto de los costos fijos, los gastos variables y el costo de mano de obra para llegar, ¿cierto?, al valor de un servicio, en la cual comparamos entre un servicio de 30 minutos y un servicio de 1 hora. Bien, chiquillos, eso fue todo lo que hicimos hoy día. Por supuesto, todos los contenidos de hoy, y que espero que ustedes puedan revisar esta grabación, si es que no tomaron nota. El que no tomó nota no tiene para qué, ¿cierto? Porque exclusivamente de esto es lo que se va a tratar la evaluación del próximo martes, que es un trabajo escrito hecho en equipo de trabajo. Debo recordar, ¿cierto?, que ustedes se tienen que autorregular, hacerse responsables y profesionales, ¿sí?, a la hora de trabajar. Si es que algún compañero no trabaja y no aporta, ¿cierto?, simplemente no se ingresa en la portada, donde ustedes van a tener que poner los nombres de los integrantes, ¿ya? Esto lo hago de manera que ustedes cada uno tome conciencia de que no podemos aprovecharnos del trabajo de otros. Si es que yo tengo problemas en forma responsable, voy a hacer mi trabajo solo entonces y voy a asumir mis propias consecuencias, pero no me voy a aprovechar del trabajo de otros, ¿ya? Así que se los dejo como reflexión para que no tengamos problemas. La verdad es que nos queda súper poquito, chiquillos. Estamos ya casi terminando con esta asignatura. Y como ¿Profe? ustedes ven, pasó rapidísimo. Dígame. ¿Cuánto va a valer el porcentaje la evaluación que viene? 15%. Es el 15% de la nota. ¿Cuántas notas nos quedan para terminar la nota final? Mira, de ¿Cuántas memoria notas? creo que quedan 2 evaluaciones. De memoria, 2 evaluaciones, más las últimas 2 que son evaluaciones por competencia. Que ahí eso se la dan todos
y la dan en forma individual. Pero esas de competencia, en el fondo, son todo lo que hemos visto en la sumativa. Ya no hay nada extraordinario y es todo prácticamente, o sea, básicamente es práctica. No es, hay algunas cosas que hay que responder, pero la gran mayoría es práctica. ¿Ya? Ya, profe, y una consulta, ¿sabe Gracias. que yo estoy por el teléfono y no me puedo meter al aula como para enviarle la evaluación de ahora? ¿Se ¿Ya? lo puedo mandar después? ¿Qué? ¿La trabajo formativo? Sí. Es que no es necesario que me lo mandes a mí. ¿Sabes lo que han hecho algunos compañeros que no pueden hacerlo? Le dan la clave a otro compañero para que se lo suba. Ah, ya. Eso también se puede hacer Ya, porque es un profe. trabajo formativo. Ya, lo importante es que quede en tu aula. Ya, ¿Ya? gracias. Ya, chiquillos. Un gusto haber estado con ustedes. Un abrazo para todos. Que tengan una excelente semana. Y nos vemos en la evaluación la próxima semana, ¿les parece? Ya, Gracias, profe. Tatiana, igualmente. Chao, profe. Muchas que esté gracias, bien. chao. Gracias, Cuídate. profe. Chao. Cuídense mucho, que estén bien. Igual. Chao, profe. Chao, chao.